Hola, buen día, buen miércoles, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con la clase de esta semana. Esperen un minuto que voy a compartir en la pantalla. Ah, compartir. Bueno, no sé si ya lo estarán viendo. Vamos a arrancar. Bien, estamos entrando hoy con el último tema de la fase ideatoria de la investigación. La, la idea hoy es trabajar con estos conceptos que están previstos en el programa de la materia, en la formulación del enfoque conceptual o marco teórico, hasta llegar como a partir de él se formulan los objetivos de investigación. Pero para poder trabajar esta idea de cómo derivar del marco teórico los objetivos de investigación, voy a trabajar un temita que es un tema que está más bien inscrito en la fase analítica de la investigación, que tiene que ver con la operacionalización del problema de investigación. El concepto de operacionalización es un concepto que es límite, por eso a veces es difícil ponerlo o del lado de la construcción del problema, o de la ideación del problema, o de la fase analítica. Yo lo pongo como parte de la fase analítica, pero es importante trabajarlo porque nos sirve eh, para definir los objetivos específicos de investigación. Así que son tres temas, dos, formulación de enfoque conceptual y objetivo de investigación propios de la fase ideatoria, cierre de la fase ideatoria, y el tercero, el de la operacionalización, que lo vamos haciendo en simultáneo con la formulación del enfoque conceptual y de los objetivos, que en términos de INOU lo ubicaríamos en la fase analítica. Aquí es cuando en los procesos de explicación y didácticos de enseñanza de la metodología, forzamos algunas cosas, ¿sí? Porque en realidad estos tres momentos o estos tres pasos, formular el enfoque conceptual, definir los objetivos y operacionalizar, son tareas, ¿sí?, que las vamos haciendo simultáneamente, ¿sí?, aunque cuando uno va a un manual de metodología tengan un estatuto en sí mismo, cada uno. Para esta clase yo recomiendo dos textos para leer. El de Sautou, ustedes tienen todo un manual de Sautou, de Ruth Sautou, que se llama, el manual es sobre la construcción del marco teórico, objetivos y metodología, es un libro entero. Les propongo para que lean la página 135 a 150, pero exploren el resto del texto, ¿sí? Chusmen el índice, miren, eh, porque les puede servir mirar tal vez algunos de los otros apartados. Este específico de la página 135 a 150 es donde se trabaja la escritura del marco teórico y los objetivos. Y después de Sea D'Ancona, el capítulo 4, que es largo, pero es como el manual de SEA de Ancona, es un manual que tiene como muchos dibujos y, digamos, no es tan largo, hay ejemplos y demás, es fácil de leer. Todo el capítulo 4 que habla de la operacionalización de conceptos. Bien, ¿qué es el marco teórico? Bueno, ustedes han elegido un tema, han buscado razones para estudiar ese tema, se han inmerso en el campo científico, han podido advertir cómo el campo científico disciplinar o de disciplinas afines abordan ese tema, cómo lo problematizan, desde qué miradas, desde qué perspectivas, ¿sí? Con qué énfasis, con qué metodologías, o sea, en la revisión de literatura les ha dado a ustedes un montón de elementos para poder pensar y decidir, y este es el momento en que estamos ahora, cómo van a mirar teóricamente su tema de investigación. Las primeras clases yo les decía, el problema empírico, el problema que me interesa de la realidad, es diferente al problema de investigación, porque el problema de investigación es una construcción teórica, ¿sí? Bueno, al hacer la inmersión en la literatura, al analizar cómo otros investigadores han tratado su tema, han iniciado este proceso de construcción teórica. Y aquí en el marco teórico es un momento en donde uno define, decide, toma posición, selecciona desde qué categorías, desde qué conceptos, ¿sí?, desde qué perspectivas va a leer, ¿sí?, de qué perspectiva conceptual va a leer el problema que lo convoca, ¿sí?
esta decisión culmina con un producto escrito. Recuerden que siempre trabajamos, hay un proceso cognitivo, un proceso de estudio intelectual que hace el investigador, pero después hay un proceso de escritura en donde se expresa ese proceso que hizo el investigador. Bueno, esta toma de posición teórica, desde qué lugar van a mirar, desde qué lugar teórico ustedes van a mirar su problema, o desde qué lente, yo uso siempre la metáfora del lente, y esos lentes que vienen con unos libros de cuentos, no sé si lo han visto, en donde uno pone un lente, entonces con un lente de un color se ve ciertas cosas del libro de cuentos, no sé si han tenido esa experiencia, y si se baja otro color, se aparecen otras imágenes que no se veían antes. Eso es un marco teórico, ese lente, que me hace resaltar ciertos aspectos de mi problema y poner en un lugar secundario o invisibilizar otros aspectos. Esa decisión termina con un escrito no muy largo, que se llama enfoque teórico, marco conceptual, enfoque conceptual. ¿Y qué contiene ese escrito? El corpus, ¿sí? El conjunto de conceptos, de categorías, de diferentes niveles de abstracción, algunas más abstractas, otras más concretas, que articulados entre sí, que vinculados entre sí, van a orientar la forma en que ustedes van a mirar la realidad, ¿sí? Lo que da el marco teórico es eso, justamente, un conjunto, un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones y afirmaciones que permiten abordar el problema de investigación, ¿sí? Lo que se busca es decir cómo vamos a entender los elementos que componen nuestro problema de investigación. Los términos que ponemos en juego cuando decimos nuestro problema de investigación son términos teóricos y hay que definir, ¿sí?, cómo los entendemos. ¿Está? Algo interesante es que el marco teórico, Saussure dice, hay como dos niveles de teoría. Uno que puede estar implícito, es decir, no explicitado, y otro que sí es el explícito, el que tienen que escribir. El implícito es que cuando uno decide una forma de mirar el mundo, opta por un paradigma, por ciertos supuestos básicos subyacentes, por una forma filosófica inclusive de ver el mundo. Es decir, uno se inscribe en un modelo, en un paradigma. Ese paradigma, que puede ser más biologicista, más interpretativo, puede ser más positivista, bueno, eh, ese paradigma a veces no es necesario que en el marco teórico esté explicitado. Cuando uno escribe tesis doctorales o investigaciones ya a un nivel más avanzado, hacia ahí sí se recomienda dar cuenta de esos fundamentos epistemológicos, filosóficos, pero cuando uno se está iniciando una investigación, ese nivel no es necesario que uno lo explicite, pero que no lo explicite no significa que esos supuestos no estén operando, ¿sí? Ese es un nivel, ¿no?, implícito. Y otro es el nivel explícito, que es el de la teoría sustantiva, conceptos específicos, sobre el tema que se pretende analizar. Y eso sí es lo que hay que escribir, que es muy importante escribirlo, porque de ahí se van a derivar los objetivos de la investigación, se va a derivar las decisiones metodológicas. El marco teórico es lo que va a condicionar después las decisiones acerca de cómo investigar, ¿sí? No solo qué voy a investigar, objetivo, sino cómo lo voy a investigar. Por eso, en investigación, por eso Saussure tiene un libro que se llama Todo es teoría, porque finalmente lo que orienta las decisiones metodológicas es la construcción teórica del objeto, ¿sí? Entonces, el marco teórico tiene eso, un conjunto, un corpus de conceptos articulados entre sí, porque ustedes los articulan, y definidos, ¿sí? En donde uno dice el alcance que tienen los conceptos. Ahora vamos a ver qué es esto de la definición. Pero antes voy a decir algunas pautas que da Sabino. Ustedes no lo tienen en la bibliografía, si alguien lo quiere me lo pide. Él da unas pautas acerca de cómo escribir el marco teórico, o sea, unos tips. Dice, bueno, primero, clarificar los conceptos que voy a emplear, ¿sí? Bueno, en mi problema los que aparecen son estas categorías, estos conceptos, ¿sí? Buscar definiciones de esos conceptos, ¿sí? Construir definiciones de esos conceptos basadas en autores, en principio en autores que tal vez encontré en los antecedentes, o autores, que los autores que encontré en los antecedentes citan, referencian, porque tal vez ustedes terminan trabajando con algún autor clásico, ¿sí? Delimitar el sentido, el significado que tiene cada concepto, ¿sí?
Si hay un concepto que nosotros usamos, no sé, es muy común que se hable de efectos, no sé, el efecto de algo, ¿no? Es muy común que alguien quiera investigar el efecto de A en B. El concepto de efecto es un concepto del sentido común. Entonces, ¿qué estoy diciendo con efecto? O relación, o correlación. Bueno, esas palabras, relación, efecto, que pueden ser componentes de nuestra formulación de problema, también tienen que estar definidas. Todos los conceptos que integran la formulación de nuestro problema tienen que estar definidos. Entonces, escriben los conceptos, buscan definiciones, ¿sí? Determinan si cuando definen, si empiezan a aparecer en las definiciones conceptos de menor jerarquía, entonces ahí, bueno, está el concepto A, de ese concepto en su definición aparecen 2 o 3 conceptos más y también los definen. Y también, cuando trabajan con los conceptos, ven si entre los conceptos que ya estaban en su marco teórico no hay relaciones de jerarquía, que haya conceptos más amplios y otros más específicos. Ahí lo que podemos hacer eh, digamos, empezamos a relacionar los conceptos que integran nuestro problema de investigación, ¿sí? Sabino dice, resultará de gran utilidad tratar de hacer esta tarea en forma gráfica, es decir, con redes, con esquemas, ¿sí? Como hicimos el esquema de la percha para analizar las investigaciones, ahora lo que lo trabajamos a nivel de conceptos, viendo la jerarquía entre los conceptos que integran nuestro foco, nuestro tema de investigación. Y algo muy importante que dice Sabino es escribir sobre esto, ¿sí? Realizar la mayor parte de esta tarea por escrito. Ir describiendo las sucesivas aproximaciones, ¿sí? Ir escribiendo lo que vamos haciendo, ¿está? Y porque en la escritura, ahí es donde aparece el valor epistémico de la escritura. Uno va escribiendo y al ir escribiendo va viendo la coherencia, la relación entre conceptos, la articulación, si un concepto me queda suelto, ¿está? ¿Qué no es marco teórico, marco conceptual? Definiciones de diccionario. Lo he visto. He visto que definen una categoría debajo de la otra. Eso no es marco conceptual. Las categorías tienen que ir articuladas entre sí. ¿Está? Y el sentido del marco conceptual es que nos va a decir el alcance, hasta dónde voy a mirar yo cuando mire mi realidad. ¿Sí? Hasta inclusive en términos que integran nuestro problema que pueden ser de sentido común, como por ejemplo, no sé, cuando nominamos las poblaciones con las que trabajamos. ¿Está? Si yo digo que voy a trabajar con niños en edad escolar, o niños, bueno, tengo que definir qué entiendo por niños. Tengo que buscar una definición, porque esa definición de niñez me va a dar un alcance hasta quiénes van a entrar en mi estudio y quiénes no. ¿Sí? No sé, si es una definición de niñez del campo legal, bueno, niño es hasta tal edad, entonces el que esté por fuera de esa edad queda por fuera, ¿está? De mi investigación. Por eso es tan importante las definiciones teóricas, porque nos dan cuenta del alcance, de hasta dónde voy a mirar yo cuando mire mi problema de investigación. Y también la escritura nos permite eso, eliminar confusiones, porque hay un tiempo confusional de términos que por ahí se superponen. O sea, nos permite, es una toma de decisión el marco teórico, con cómo lo voy a mirar, ¿sí? Y esa toma de decisión, bueno, es bueno hacerla por escrito. Un ejercicio, o sea, este ejercicio que vamos haciendo de tomar las categorías que integran mi problema e ir definiéndolas, se llama operacionalización del problema, ¿sí? Que es la primera tarea que uno hace en la etapa analítica, pero que ya la está haciendo cuando está definiendo el marco teórico. Es ahí donde la cuestión didáctica y la cuestión práctica, ahí hay como una tensión, ¿sí? ¿Qué es la definición operacional o dimensionalización, o operacionalización o dimensionalización? ¿Sí? Es especificar cuándo ocurre en la realidad un concepto, ¿sí? O sea, cuándo aparece el concepto en la realidad. El ejemplo que recién les decía de niñez está claro. Definir, operacionalizar el concepto de niñez es definirlo. Y al definirlo yo digo, bueno, si yo entiendo esto por niño, estoy diciendo cuándo en una situación concreta me encuentro con sujetos que quedan incluidos dentro de esa categoría y cuándo esos sujetos quedan por fuera. ¿Se entiende? Entonces, la definición operacional es eso, es
la ocurrencia de un concepto determinado en la situación concreta y real. ¿Está? En la definición se detalla el contenido del concepto que se va a valorar. ¿Está? Y lo que se hace es, con esta definición, con este trabajo de definición, vincular conceptos que, como vamos a ver, son abstractos, ¿sí? El concepto de niño, si uno vamos a la teoría, es sumamente abstracto, pero esos conceptos abstractos con los observables, con la realidad. El trabajo de operacionalización es ese, es un trabajo por el cual a través de definiciones, de múltiples definiciones, pasamos de una categoría abstracta a sus observables, a cómo esa categoría la vemos en la realidad, ¿sí? Por eso dice, es el proceso en que se vinculan conceptos abstractos con indicadores empíricos. Indicadores, eso que me muestra, ¿sí? Que ahí está la categoría que hay en la realidad, está esa categoría que estoy buscando. Bueno, entonces es pasar y hay como tres niveles de conceptualizaciones, ¿sí? El más abstracto es el concepto, la categoría, niñez, salud, no sé, educación, eh, género, eh, no sé, la categoría que ustedes usan. Ese es el concepto abstracto, ¿sí? Eh, después, ese concepto lo empiezo a desarrollar y ahí me aparecen aspectos importantes a tener en cuenta en ese concepto. Que los conceptos son complejos, entonces se los puede desagregar en subconceptos, podríamos decir, que en lo cual en la investigación cuantitativa esos subconceptos se llaman variables y en la investigación cualitativa los llamamos dimensiones de análisis. ¿Está? ¿Qué son esas dimensiones de análisis o variables? Son la forma en que se especifica el concepto, ¿sí? Aspectos relevantes que el concepto engloba. ¿Está? Y finalmente, cada una de estas dimensiones o variables las definimos nuevamente y indicamos cuál es el indicador, cuál es el observable, ¿sí? Cuál es, cómo esa variable se presenta, se materializa en la realidad. ¿Está? Bien, entonces es pasar de ese concepto que no es observable, que es abstracto, que es general, a su aspecto más concreto. El esquema en el marco teórico es ese, es un esquema que va de una definición que va siendo abstracta, abstracta, y en las múltiples explicaciones que damos de la definición del concepto, llegamos hasta, nos queda claro, bueno, qué ocurrencias deberían aparecer en los datos o en la realidad para que incluyamos esas ocurrencias dentro del concepto. Ese proceso de operación, el concepto de operacionalización viene del campo cuantitativo, les decía. En el cualitativo se habla de dimensionalización, ¿está? Por eso en la investigación cualitativa el concepto se desagrega en dimensiones de análisis. En la investigación cuantitativa el concepto se desagrega en variables, ¿sí? Ambas, las dimensiones de análisis y las variables, surgen de la teoría, de la revisión de literatura y de los autores que elijamos que van a ser nuestro marco conceptual. ¿Está? Ambos orientan la recolección de datos luego. Son muy importantes ir delimitando esta matriz de variables o dimensiones y subvariables o indicadores o subdimensiones, porque ese va a ser el esquema que va a orientar nuestra recolección de datos. ¿Sí? En el caso de la variable, el concepto de variable se refiere a cualquier cualidad o característica de un objeto o evento que contenga al menos dos atributos, ¿sí? O sea, si es género, bueno, la definición clásica de género era varón o mujer. Ya hoy, fíjese qué interesante, con nuevas definiciones de género pueden aparecer varios atributos, no solo varón o mujer, puede aparecer una serie de opciones mucho más amplias, ¿está? Pero eso nos permite que antes, si el género fuera un elemento importante en nuestra definición, en la clasificación, bueno, en función de la grilla que tengamos de categorías que encajan dentro de la noción de género, nos encontramos con un sujeto que vamos a entrevistar y lo categorizamos en una de esos valores, ¿sí? Y los atributos, esos atributos que puede adquirir la categoría, varón, mujer, o las múltiples, digamos, referencias a otras modalidades genéricas,
pueden ser, en el caso de lo cuantitativo, categorías, es decir, más de cualidad, hombre, mujer, soltero, casado, viudo, separado, divorciado, alto, bajo, ¿sí? Categorías, o valores o números, ¿está? Edad, altura, nivel de ingreso en pesos, digamos, pueden ser, los atributos pueden tener valor de categoría o valor numérico, ¿sí? Eso en el caso de cuando trabajamos con investigación cuantitativa y definimos variables. El proceso de definición de variables en la investigación cuantitativa es muy estricto, ¿sí? En general no las inventamos, sino que utilizamos modos de operacionalizar las variables que estén ya legitimados dentro del campo, ¿está? En cambio, las dimensiones de análisis, que es como el equivalente a la variable, pero en lo cualitativo, ahí su formulación es un poco más flexible, son más bien orientativas y podemos ir ajustándolas a medida que vamos entrando en contacto con los datos de campo, en función si las dimensiones que generamos están bien, podemos desagregarlas, podemos juntar dimensiones, podemos eliminar alguna dimensión que hubiéramos pensado. ¿Está bien? En todos los casos es interesante que este es un elemento de la medición de variables, cómo lo medimos, cómo hacemos para formularlas. Hay tres características o tres requisitos que tienen las variables que a mí me parece que está interesante para pensarlas también para las dimensiones de análisis. Cuando yo operacionalizo mi problema, cuando lo divido, estamos ya en la etapa analítica, ¿no? Cuando lo desarmo en los componentes, es importante que cada definición que haga de cada aspecto, ¿sí?, tenga estas características de exhaustividad, exclusividad y precisión. ¿Está? En lo cuantitativo mucho más, pero también como son buenos orientadores para lo cualitativo. Es decir, exhaustivo es, bueno, que yo estos elementos que voy resaltando que integran, son aspectos relevantes de mi problema, sean, digamos, contemplen la mayor cantidad de aspectos del problema, ¿sí? Que no me quede el problema por la mitad en mis definiciones, ¿está? Que no me olvide un componente muy importante de mi problema, ¿está? Entonces eso es la exhaustividad, que sean suficientes para dar cuenta de la complejidad del problema tal cual lo estoy pensando. Después, que sea la exclusividad, que es que cuando yo empiezo a desagregar los elementos de mi problema y a definir qué aspectos, qué variables o qué dimensiones de análisis integran mi problema, que entre ellas sean excluyentes, que no haya superposición, ¿sí? Cuando uno trabaja con teorías, y más si se va a nutrir de distintas teorías, pueden pasar que conceptos de una teoría se superpongan con conceptos que vienen de otra teoría. Entonces hay que tener claridad que no estoy superponiendo aspectos, ¿sí? Y finalmente precisión, o sea, cuanto más explicitado, cuanto más claro sea, yo ya he explicado qué alcance tiene ese aspecto que estoy resaltando teórico de mi problema, mejor, ¿sí? A ver, entonces, estoy en el proceso de cerrando la construcción teórica de mi objeto, cerrando la fase ideatoria, pero estoy también empezando a desarrollar algo de la fase analítica, que es el desagregado conceptual de mi objeto en los elementos que lo componen, que es la operacionalización. Por eso es analítico, porque desarmo, ¿sí? ¿Por qué me sirve esta jerarquización de cuáles son las grandes categorías que integran mi problema y cuáles son sus subcategorías? Porque esas grandes categorías, esas grandes dimensiones de análisis, esas grandes variables que integran identificar esas grandes variables o dimensiones de análisis que integran mi problema, me va a servir para después construir los objetivos específicos de investigación. Y ahí llegamos a los objetivos de investigación, ¿sí? Decíamos, cuando uno puede formular el objetivo general de la investigación, ahí tiene un problema de investigación, ha llegado a formular su problema de investigación estrictamente, ¿sí? El objetivo general de la investigación es el foco del estudio, ¿está? Es el núcleo del estudio, es el corazón. Los objetivos de la investigación son el corazón de toda investigación. Si están mal formulados, está mal toda la investigación, ¿sí? Yo recibo un paper, recibo un proyecto de investigación o recibo una investigación para evaluar y a lo primero que voy es a los objetivos. Si no encuentro claridad en la formulación de los objetivos y si los objetivos
específicos, no les encuentro coherencia y articulación con el objetivo general, auguro un mal trabajo, ¿sí? ¿Qué son los objetivos? Una construcción del investigador, ¿sí? Que se formula a partir del marco teórico, ¿sí? Porque los objetivos van a tomar las categorías que el investigador ha definido usar en el marco teórico, ¿está? Eh, los objetivos son objetivos de investigación, o sea, son metas de conocimiento, son expectativas de conocimiento, productos de conocimiento que yo quiero lograr, uno global y otros específicos que son, ahora vamos a definirlo, que son las metas intermedias para lograr ese global, ¿sí? Tiene que ser, uno para evaluar los objetivos es, bueno, si yo respondo a este objetivo, ¿aporto un conocimiento nuevo? ¿Aporto un conocimiento sobre un aspecto de la realidad que no está? Es una pregunta que uno puede hacerse, ¿sí? Otra pregunta que puede hacerse cuando formula los objetivos es, ¿son susceptibles de ser contestados? Es decir, ¿voy a poder contestar estos objetivos? Esto no significa que yo ya pueda tener respuestas tentativas, que esas son las hipótesis que vamos a ver la clase que viene. En general, siempre no tiene respuestas tentativas a los objetivos. Pero es más, hasta es un lindo ejercicio pensar cuál sería mi respuesta tentativa a cada objetivo, ¿sí? Pero lo importante es que esas son tentativas. Yo tengo que hacer la investigación para responder esos objetivos, ¿sí? Y si el objetivo está formulado de una manera tal que no es susceptible de ser respondido, hay algo que está mal formulado. Vamos a ver cómo se formula. Y los objetivos, y estas son preguntas de examen final, los objetivos se formulan como proposiciones, es decir, como afirmaciones, ¿está? Que contienen los siguientes elementos. Contienen las categorías fundamentales, ¿sí? En el objetivo general, las categorías fundamentales de nuestro objeto, en los objetivos específicos, las categorías fundamentales que como dimensiones o como variables hemos puesto en valor en nuestro marco teórico, ¿está? Y se formula inician con un verbo, ¿sí? O sea, estos objetivos, al ser metas, eh, se formulan a partir de un verbo que implique conocimiento, ¿sí? Analizar, explicar, comprender, describir, explorar, identificar, reconocer, ¿sí? O sea, arranca con un verbo. Luego aparecen las categorías, ¿está? Las grandes categorías conceptuales, que son las formas en que nosotros tenemos de enunciar ese aspecto de la realidad que queríamos estudiar, ese fenómeno que queríamos estudiar. Ya no es con categorías de sentido común, sino con categorías teóricas, ¿sí? Después van las categorías. Luego va eh, las unidades de análisis, es decir, nosotros no lo vamos a estudiar ese fenómeno en el aire, lo vamos a estudiar con determinadas personas, ¿sí? Entonces, luego se ubican las unidades de análisis. Y finalmente, el recorte temporal-espacial, porque no lo vamos a investigar en cualquier momento, lo vamos a investigar en un lugar determinado y en un momento determinado. ¿Está? Entonces tenemos acá en el cuadro que está acá abajo, que es de Sautou, está buenísimo ahí con los objetivos. La intención, meta o fin, que es el verbo de conocimiento. El recorte espacio-temporal, después estos elementos pueden ir en distintos momentos, digamos, en distintos lugares en el objetivo, eso puede variar. O sea, entonces, la intención, meta o fin, que es el verbo. El recorte espacio-temporal, yo en general lo pongo al final, pero puede estar en otro momento, al final del objetivo, pero puede estar en otro momento. Los conceptos, las categorías teóricas fundamentales que ponemos en juego, y las unidades de análisis o casos, que es sobre con quiénes vamos a trabajar. ¿Está? Esos son los 4 componentes de los objetivos de investigación. ¿Sí? Algo importante, fíjense en el cuadro de Sautou. ¿De dónde vienen los objetivos? De la teoría, del marco teórico. Y fíjense cómo los objetivos y la teoría condicionan las decisiones metodológicas, que vamos a trabajar más adelante. ¿Sí? Algo que no puse y que quiero definirle ahora, creo que está más acá, no me quedó, que es la distinción entre objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es el foco del estudio, como dice Robson, ¿sí? Y es el foco, el corazón, es el problema de investigación formulado como objetivo, como meta de conocimiento. Los objetivos específicos son metas intermedias, ¿sí?
metas intermedias de conocimiento, ¿sí? Fines intermedios de conocimientos, productos intermedios que tengo que ir logrando para poder dar cuenta del objetivo general. Eso intermedio lo da, ¿qué lo da lo intermedio? Lo da el desagregado que hice del objeto, ¿está? Si este es mi objeto, yo siempre hago el gráfico, el esquema con las manos, si este es mi objeto y lo dimensioné en distintas partes, los objetivos específicos tienen que ver con ir dando cuenta de cada una de esas partes que forman mi problema de investigación. La conclusión de la investigación, el cierre de la investigación implica dar respuesta a cada partecita y luego integrarlas. Ahí estamos ya en la última fase de la investigación, que es la fase sintética. Hago de vuelta la síntesis, ¿sí? Esa es la diferencia entre objetivos general y objetivos específicos. Porque me había faltado la definición de objetivo específico, igual en Sautou todo eso está, ¿sí? Bien, tarea. Bueno, vamos a poner como tarea, no para esta semana, sino para la semana que viene, escribir el corazón del proyecto de investigación, que va a ser difícil, que es una actividad de evaluación muy importante, pero es muy difícil, pero bueno, pero de mucho aprendizaje y muy relevante, que es generar un texto con pautas que les voy a dar para escribir A, la revisión de antecedentes, B, el marco teórico, C, los objetivos de investigación. ¿Sí? Vamos a tener, yo cargaré hoy la consigna y van a tener hasta, no el viernes este viernes, sino el que viene para presentarlo. Bueno, ya para eso vamos a cargarlo y el viernes que viene, este viernes, con la clase leída, con la escuchada, con las lecturas hechas, muy importante que hagan las lecturas metodológicas, vamos a buscarlo más arriba, los dos materiales que les propuse, tanto el de Sautou como el de Ancona, que los revisen. Con todo ese material y la consigna, bueno, el viernes podemos discutir, conversar, aclarar tanto cuestiones teóricas que aparezcan de esta clase, que puede ser medio densa, como cuestiones operativas de cómo hacer el trabajo, el nuevo trabajo práctico, que es un trabajo práctico definitorio, ¿está? Porque hacemos la operación de corazón, digamos, porque hacemos la construcción del corazón del trabajo de investigación. Bueno, por mi parte nada más, los dejo con las lecturas, les pido que lean, esta es de los temas más complejos, trabajamos dos temas muy complejos, tanto lo que es marco teórico y objetivos como lo que es la operacionalización, son tareas complejas, pero con lectura y con el tiempo que vamos a tener, estimo que va a salir todo bien. Nos vemos el viernes, les dejo un fuerte abrazo.